Continuaríamos con el siguiente punto del orden del día, el punto 10, que es la petición 1305/2021, presentada por una persona de nacionalidad española en nombre de la Asociación de Cubanos por la Democracia sobre la relación de la Unión Europea con Cuba. Creo ver a los peticionarios aquí presentes y, por tanto, tienen 5 minutos para exponer su petición y, al concluir, les daremos la palabra por 2 minutos para que ustedes también concluyan su petición. Por tanto, bienvenidos a la Comisión de Petición. Adelante. Excelentísima señora presidenta, señorías. Tengo el honor de dirigirme a esta comisión en calidad de peticionario en nombre de la Asociación Española de Activismo Jurídico Cubanos por la Democracia de la petición número 1305/2021 sobre el incumplimiento de los tratados en la relación de la Unión Europea con Cuba. A dicha petición se opuso la Comisión Europea. Señorías, el 11 de julio de 2021 se hizo patente el fracaso del acuerdo de diálogo político. En contra de las recomendaciones de este Parlamento, la Comisión no ha impuesto ni una sola medida de sanción ante los flagrantes abusos del régimen. Para la Comisión no ha sido suficientemente grave que José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo y miles de cubanos languidezcan en prisión un año y medio después del 11 de julio, condenados a un total de más de 1.900 años, ni que 55 menores de 18 años hayan sido encarcelados y torturados durante meses a la espera de una farsa judicial. Tampoco que, poniendo sus vidas en manos de las mafias de tráfico de personas, en lo que va de año más de 224.000 cubanos, en su mayoría jóvenes, hayan huido del país para atravesar la frontera de los Estados Unidos. Es el 2% de los habitantes del país y más del 4% de su población activa. No importa a la Comisión que se les asesine mientras escapan, como la embarcación con 23 cubanos hundida por una patrullera de guardacostas del régimen al norte de Bahía Honda, que dejó 7 fallecidos, incluida Elizabeth, una niña de solo 2 años. No basta con que el dictador marioneta Díaz-Canel apoye firmemente a Putin en la guerra de Ucrania, recibiendo como premio una estatua del tirano Castro en Moscú, ni que China, en su puja por ser la primera superpotencia mundial, anuncie que llevará su ruta de la seda hasta la mayor de las Antillas, del mismo modo que 60 años antes, Nikita Khrushchev mandó sus misiles nucleares a Cuba. La Comisión mintió, señorías. Los cubanos gritaron el 11 de julio libertad. Libertad frente a la dictadura del Partido Comunista, que priva a los cubanos de alimentos y medicinas, les somete a apagones, mantiene los hospitales en condiciones precarias y sin suministros médicos básicos, ejerce trata de personas y esclavitud moderna cuando oferta, a cambio de contratos millonarios, sus brigadas médicas al mejor postor extranjero, privando de doctores y personal sanitario a los cubanos, incluso en medio de la pandemia del COVID. El régimen cubano dedica 57 veces más recursos al turismo que a la sanidad. El 45% de la inversión total es para turismo, frente al 0,8% a la salud pública y al 3,1% al sector agroalimentario. No es responsable el embargo norteamericano o bloqueo, como lo llama el alto representante señor Borrell ante este Parlamento, para blanquear y victimizar al régimen castrista que llegó al poder a través del terror y del engaño. El causante de los males de los cubanos es la vileza de la dictadura comunista, que sobrevive gracias a la codicia de algunos empresarios, europeos y no europeos. Juntos, mantienen secuestrada la libertad de los derechos de los cubanos por dinero. Señor peticionario, nos piden del servicio de interpretación que vaya un poquito más despacio para poderles facilitar la interpretación. De acuerdo. Gracias. Juntos mantienen secuestrada la libertad y los derechos de los cubanos por dinero, porque, aunque el régimen no paga sus deudas, pretende hipotecar el futuro de los cubanos. A esas empresas europeas no les importan los derechos humanos de los cubanos. Cuando el comunismo cubano estuvo al borde del colapso, mientras Castro prefería someter al pueblo a una hambruna generalizada antes que renunciar a una ideología nefasta para la humanidad, fueron las empresas hoteleras españolas Grupo Meliá e Iberostar las que vieron una oportunidad de oro para enriquecerse, sin competencia alguna. Hoy cuentan con más de 60 hoteles combinados en Cuba y junto con Barceló, Globalia, la suiza alemana Kempinski, la francesa Sacor y la constructora Bush Bâtiment International, que ha construido más de 30.000 habitaciones, el 50% del total de la isla y el 100% de categoría 5 estrellas. Y muchas otras más son cómplices de la dictadura de La Habana. Esos hoteles han estado incluso vedados para los cubanos.
Nunca les han brindado refugio cuando azotan los huracanes o se derrumban los techos y balcones de las viviendas en estado calamitoso. Hasta cuando estuvieron completamente vacíos durante la pandemia y los cubanos no tenían camas de hospital, no les recibieron. Los cubanos, señorías, no quieren hoteles, cuyos disfrutes no pueden permitirse con sus salarios, y que violan o son copartícipes en la violación de sus derechos. Tampoco quieren las ayudas de cooperación internacional de los gobiernos europeos porque se las embolsa la mafia comunista. Señorías, es por la complicidad de la izquierda europea y mundial y el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Señorías, pidan a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día y estoy seguro que acabarán gritando, como hicieron miles de cubanos el 11J, queremos libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la comisión, al señor Jonathan Hadwell, del servicio EAS. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a expresarme en inglés. The Commission very much agrees. La Comisión coincide totalmente en que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante, sobre todo después de las manifestaciones, de lo que pasó en julio de 2021 y las sentencias desproporcionadas a las que han sido condenados muchos protestantes y la represión que siguió. Y estamos totalmente de acuerdo en que eso necesita una atención constante. Nosotros instamos a las autoridades cubanas que respeten los derechos civiles y políticos del pueblo cubano, liberando a todos los presos políticos. Y seguiremos haciéndolo, seguiremos insistiendo para que haya un diálogo constructivo, incluyente, sin condiciones previas, con todo el abanico de la sociedad civil de la isla. El respeto y el diálogo sobre los derechos humanos están en la base de nuestro compromiso crítico con Cuba y con el acuerdo de cooperación con Cuba, PTCA. La Unión Europea mantiene un diálogo constante con el gobierno cubano sobre toda una serie de temas, incluyendo los derechos humanos. Y además de esos diálogos formales, nosotros suscitamos cuestiones de derechos humanos cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo en todos los niveles, tanto en Bruselas como en La Habana. Hay reuniones en el marco de este acuerdo PDCA en La Habana esta semana. No específicamente versarán sobre los derechos humanos, pero sí que aprovechamos que haya este viaje y este diálogo como una oportunidad más para demostrar nuestra preocupación ante las autoridades cubanas. Pero las reuniones también están previstas para abordar otros temas, otras áreas, fomentar la cooperación para apoyar a la población cubana y sus empresas y propiciar reformas en Cuba. ¿Cuáles son las reacciones después de lo que pasó en las manifestaciones del 11 de julio de 2021? El alto representante Josep Borrell instó al gobierno cubano a que respetara las libertades y los derechos humanos de todo el pueblo cubano, liberando a todos los manifestantes detenidos y que hubiera un diálogo sobre sus quejas. El 14 de noviembre del año pasado hubo una declaración por parte del portavoz pidiendo a las autoridades que garantizaran la libertad de expresión y la libertad de prensa. El 13 de marzo, el alto representante también manifestó su preocupación por las sentencias de las que se hablaba antes, instando a las autoridades cubanas a que liberaran los presos políticos y garantizaran los derechos fundamentales. Volvimos a suscitar esta cuestión en junio con el portavoz, después de que se anunciaran las sentencias contra José Manuel Alcántara, Miguel Castillo y otros. El 11 de julio, cuando se cumplió un año desde las manifestaciones, el alto representante reiteró de nuevo las preocupaciones de la Unión Europea al respecto. La Unión Europea está convencida, sin embargo, que hay que
que hay que cooperar en todos los niveles para que haya un cambio en Cuba. Antes el enfoque era diferente. Nuestro diálogo se condicionaba a los avances, tal y como se expresó en la llamada Posición Común en 96, pero eso no dio resultados. El PDCA tiene un enfoque diferente, es una plataforma que intenta una colaboración crítica, pero constructiva, incluso en las áreas en las que discrepan ambas partes, para poder lograr más resultados, cooperando con las autoridades, con la sociedad civil, incluyendo también el tema de los derechos humanos. La aplicación del PDCA proporciona la posibilidad de acompañar a Cuba para que proceda a reformas, reforme su modelo económico y político, promueva la democracia, el respeto de derechos humanos, libertades fundamentales, y para que mejore la vida del pueblo cubano con esa cooperación. Con este instrumento se quiere consolidar la cooperación bilateral, mejorando la convergencia en cuestiones globales y en foros multilaterales.